Tu micrófono está desactivado, doctor. Cierto. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, Sí, doctor. muy amable, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el elemento que se llama respiración, o sea, la B, en cuando se trata de ciclos de procesos de prehospitalarios sería el A, B, C. Pues ahorita estamos en B. Y en ATLS es igual, A, B, C, D, E, aumenta muchas más cosas. Bueno, de todas maneras en B lo que tenemos que ver es básicamente cómo ventila. Hace rato habíamos hablado sobre la vía aérea, pero no hemos hablado un poquito sobre lo que significa el trauma cervical. No olviden que la vía aérea también tiene que ver con respecto a este elemento, que en accidentes y en lesiones son elementos que tienen que tomarse importante porque es el lugar más expuesto de nuestra economía en relación al grado de elementos anatómicos de importancia que pasan por él. El cuello tiene un gran sinnúmero de nervios, arterias y venas, y por supuesto todo lo que significa el aparato respiratorio en su primera porción. Entonces tiene mucha importancia y generalmente tiene tres zonas. La zona 2 es la que más se expone y vamos a ir viendo en este momento esto. Fíjense, hay una zona 1 que se extiende desde el borde superior de la clavícula hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Ese es el 1. Si ven aquí, aquí está, es el 1, ¿sí? Bueno, este 1 generalmente está más protegido porque está casi por debajo de lo que, o sea, en relación a lo que significa la parrilla torácica. Entonces, las lesiones son un poco menores a este nivel, pero generalmente los grandes vasos siempre son elementos que tienen que tomarse en cuenta en esta zona. La zona 2 del borde inferior del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Este es el lugar más expuesto y por ende todos los elementos anatómicos en este lugar pueden ser lesionados, ya sea por trauma, ya sea por armas de fuego, armas blancas, contusiones, etc. Es tal vez la zona más visible que es esta, ¿verdad? Ahí también están los elementos que están irrigando hacia la tiroides, etc. Y la zona 3 se extiende desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo y el acceso a estas lesiones es un área bastante difícil si existiera. A veces las heridas penetrantes son las que más lesionan estos niveles y generalmente cuando tratas de ubicarlos hay cirugías incluso que requieren, como dice ahí, desarticulación de la mandíbula. O sea, eso es una zona bastante compleja en su abordaje cuando se trata de lesiones. ¿Ya? Recordando, esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Sí? Ángulo de la mandíbula, cricoides y la clavícula son los elementos de referencia que pueden darse. ¿Ya? Perdón un ratito. Bueno, entonces, de antemano, las lesiones más importantes que se pueden producir tanto en la vía aérea superior como en los grandes vasos, solo está protegido por tejido muscular y cutáneo a este nivel. Entonces, son bastante expuestas y las lesiones son mucho más fáciles. ¿Listo? El trauma cervical puede ser de diferente índole. Pueden ser cerrados, abiertos, ¿verdad? Los cerrados en general se producen por, como dice ahí, aceleraciones y desaceleraciones, contusiones, las caídas en motos, bicicletas, golpes, etc. Las ahorcaduras y las estrangulaciones son un elemento importante a este nivel que producen atrición a nivel de los elementos de la vía aérea, ¿verdad? Puede producir fracturas y dislocación de la columna cervical, por supuesto.
No olviden que la fractura del ahorcado es la lesión de la posodontoides, que esa es la que cercena la médula y en realidad es la causa de la muerte cuando te ahorcan, ¿verdad? La oclusión de las arterias carótidas. Hay algunos tumores que son de predilección en este lugar, que son los quemodectomas o los globos carotídeos, que especialmente en zonas de altura se presentan bastante frecuentemente y se pueden lesionar con cualquier golpecito, ¿no? Igual las obstrucciones a este nivel son importantes con contusiones, etc. Las lesiones de la laringe y la tráquea. Eh, no olviden que los intentos de suicidio en especial siempre están a este nivel. Entonces, dependiendo de ese nivel 1, nivel 2, las posibilidades de pronóstico son malas o buenas, porque cuanto mejor accesibilidad, mejor el pronóstico de reparación. Hemorragias, hematomas, etcétera. No olviden que el cuello está cubierto por diferentes fascias. Y ese es el mayor problema. Por ejemplo, cuando tú haces una tiroidectomía, normalmente lo que pasa es que en el posoperatorio hace un hematoma expansivo y los pacientes se mueren por un hematoma compresivo, porque eso es lo que obstruye a la tráquea, va comprimiéndola. ¿Por qué? Porque alrededor de ellos hay una fascia que evita su expansión, hace un síndrome compartimental. Entonces, normalmente estos hematomas deben ser resueltos rápidamente, pero no olviden, pueden estar comunicados con grandes arterias como la arteria carótida, ya sea la externa, la interna o la primitiva, ¿verdad? Entonces, y por supuesto venas de igual manera. En cuanto a abiertos, pues ya habíamos hablado un poco de las armas blancas de fuego, tienen predominancia. Lastimosamente, cuando se trata de esto, a diferencia de las contusiones, el nivel 2 en contusiones es más frecuente, pero en abierto, el nivel 1, 2 y 3 pueden ser objeto de la lesión en cualquier momento. Aspiración, cuerpos extraños. Los cuerpos extraños que se pueden producir en la vía aérea pueden producir por ejemplo, obstrucciones, etcétera, y lesiones perforativas a nivel de la tráquea que son visibles a nivel del cuello. Iatrogénicos, bueno, como en todo en la medicina, a veces la cura puede ser más compleja que la enfermedad. Entonces, las endoscopías pueden producir lesiones, especialmente cuando tienen diferentes tipos de divertículos. Si ustedes saben, los divertículos son más que protrusiones a través de la musculatura del tejido mucoso, tanto del esófago en especial. Entonces, en esos casos normalmente están introduciendo y rompen estos divertículos, pero hay un divertículo que está por debajo del esfínter esofágico superior, que es el divertículo de Senker, ¿verdad? Entonces, a veces se entran ahí, lo perforan, hacen trauma, hematoma, sangran, etc. La colocación de catéteres, sondas de intubación, también. No olviden que las sondas nasogástricas no son elementos inocuos. Pueden incluso, en mala suerte, especialmente en pacientes de edad, pueden causar la introducción de estímulos anómalos como los estímulos vagales que pueden producir cuadros de bradicardia excepcionales y producir paros cardiorrespiratorios, que a ustedes los va a complicar en el momento de una colocación de una sonda nasogástrica. Por eso es re importante la analgesia y anestesia a este nivel para evitar estos elementos. Y por supuesto, se puede lesionar, con estos pueden perforar el esófago, la laringe, etc. ¿Sí? Normalmente las sondas de intubación orotraqueal también pueden producir lesiones, y no solamente lesiones o sea, agudas, sino también crónicas. A veces el mismo PAF que ayer hablábamos de insuflación de de la obliteración de la sonda endotraqueal, a veces uno lo infla demasiado. Y en unas ocasiones lo dejas demasiado tiempo, porque normalmente tiene un tiempo determinado la presencia de una sonda endotraqueal. Se debe si el paciente no recupera en esos tiempos, se tiene que hacer una traqueostomía, porque a la larga estas compresiones pueden producir lesiones isquémicas a nivel de la tráquea
y el esófago y producir verdaderas fístulas traqueoesofágicas que son más complejas todavía de usar, pero que no son agudas, sino son posteriores a las intubaciones. Tal vez sean las cosas que uno que debería tener mucho cuidado, ¿sí? Eh, bueno, hay cirugías en eso, en vía aérea, que son inmediatas. Fíjense, estas las obstrucciones de la vía aérea, por supuesto, cualquier obstrucción que evite la ventilación del paciente debería ser de rápida, porque es la primera causa de la muerte, ¿verdad? Las hemorragias activas, arteriales o venosas, deben ser cohibidas. Normalmente ya se ha dicho que un gran número de los sangrados pueden cohibirse o por lo menos se pueden dejar statu quo con compresión, ya sea digital o sea manual, ¿sí? Como decía mi profesor, una buena arteria bien presionada no sangra, y eso es cierto. El hematoma en expansión o pulsátiles, de esos hay que tener mucho cuidado en cuello. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hematoma postraumático y tú ves que ese hematoma tiene, tiene un trill. El trill es al auscultar el sonido del movimiento turbulento que ocasiona la sangre dentro del hematoma. Generalmente esos hematomas están comunicados ya sea en un pequeño grado o un gran grado con una arteria importante. Entonces, cuando tú lo abres, estos hematomas, hay una gran salida de sangre. Entonces, lo que deberías hacer, si el paciente está estable, no se toca, pero si está inestable, se lo toca, pero siempre hay que tratar de pedir ayuda a gente que sepa de cirugía vascular, porque casi siempre está relacionada con lesiones arteriales. Aparición de soplos, eso es lo que les estaba comentando. Los soplos también son indicativos de que hay una lesión arterial. Las heridas soplantes, enfisemas subcutáneos que no se expliquen por el tamaño de la herida o la exploración, hay que tener cuidado. Al principio de vía aérea les había explicado que normalmente el enfisema subcutáneo, cuanto más importante y más rápido se produce, siempre piensen que es de vía respiratoria alta, significa laringe, tráquea, bronquios grandes. Esos son los que van a producir una gran cantidad. Ni el pulmón lesionado produce tanto enfisema subcutáneo como eso. Entonces significa que puedes estar enfrente de una lesión de la vía aérea superior. La salida de saliva a través de la herida traumática también son cosas que hay que tener cuidado, pero no olviden. Estas son más de tratamiento secundario, o sea, no es las lesiones que producen saliva es por una lesión de las glándulas, especialmente la parótida, que es la más grande, pero pueden ser las submaxilares y las sublinguales que pueden estar lesionadas. Entonces, normalmente o los conductos que pueden estar ahí, ¿verdad? Empezando del esteno, acabando con los conductos que están comunicando la sublingual. En realidad, sí puede haber lesiones, pero si no hay un sangrado evidente, se puede fistulizar y puede ser tratado posteriormente con un manejo a posterior. Y el déficit neurológico, sí, es re importante. No olviden que por ahí pasa todo lo que significa los elementos importantes hacia el resto del cuerpo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta cuando hay esos déficits neurológicos, probablemente no lo soluciones en el momento en un prehospitalario, ni tampoco en una ambulancia, ni tampoco tal vez en una emergencia, ¿no? Hay que hacer el seguimiento. Y la cirugía inmediata de retina, el trauma penetrante se realiza bajo el precepto de que toda herida que penetra en el platisma requiere exploración quirúrgica inmediata. ¿Qué es el platisma? El platismo cutáneo, ¿verdad? Es el músculo cutáneo que llamamos. Todo lo que ha pasado por ahí tiene alta posibilidad de haber lesionado lo que está por detrás, que son elementos vasculares y nerviosos, ¿sí? Y tendría que hacerse una cirugía inmediata. El trauma cervical cerrado muy raras veces requiere tratamiento quirúrgico directo, pero sí puede estar indicada una traqueostomía cuando los tejidos contusionados y hematomas causen obstrucción respiratoria. Es lo que les comentaba. Si tienes un hematoma pulsátil que no te está comprimiendo mucho, si lograste intubarlo,
Lindo, ahí quedó. Está la vía aérea sea conservada y no vas a tener muchos problemas. Entonces puedes ir observando el comportamiento del hematoma. Si el hematoma va aumentando muy rápidamente, incrementando, es probablemente que tengas que hacer una cirugía rápida, ¿no? El manejo quirúrgico selectivo se define por otros a las siguientes razones. Porcentaje de exploraciones negativas es muy alto. Las disecciones del cuello en casos negativos necesitan ser muy amplias. ¿A qué se refiere esto? Que en ocasiones cuando tú tratas de hacer una exploración de cuello, casi siempre o una herida penetrante, que son las más complejas, requieres una exposición muy, muy grande y por supuesto heridas grandes que a la larga te van a dar problemas, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de que en ocasiones pueden ser, como dicen su nombre, negativos, a veces no los encuentras, las lesiones, y después tienes que estar esperando. ¿Sí? Los exámenes complementarios cuando se trata de cuello, arteriografía carotidia, radiografías de cuello. En las arteriografías carotidias vas a poder ver en realidad si hay un hematoma que está comunicado con alguna arteria. Radiografías de cuello te permite ver enfisemas, te permite ver lesiones de tipo hematomas. La laringoscopía, los desvíos de las cuerdas bucales, etcétera, te permite tener una idea de qué está pasando con la vía respiratoria alta. Las broncoscopías, cuando hay lesiones especialmente del bronquio principal, te permite ver si hay lesiones de estos, del bronquio, laringe, etcétera. Esofogramas con bario, bueno, hoy en día ya está un poco no, muy controvertido el uso del bario. ¿Por qué? Porque el bario produce mucha mediastinitis. Entonces, normalmente si tienes sospecha o tienes algunas, porque el esograma lo vas a hacer con una sospecha de que hayas producido una lesión en cuello, entonces, y haya una salida a nivel de los espacios cervicales. No olviden que el espacio cervical medio es el que más se comunica con el mediastino. Y en ocasiones, si tú le pones bario y hay una perforación, puede penetrar el mediastino y te puede producir una mediastinitis química, y que eso es mucho más grave que una mediastinitis infecciosa, pues de un bacteriano. ¿Sí? Las endoscopías también son importantes. Dice, si estos exámenes demuestran lesiones de cualquiera de estos órganos, los pacientes deberán llevarse a cirugía, por supuesto. Si hay una lesión de esófago y hay lesión de bronquio, si hay lesión laringe, aquí a tratar de resolverla inmediatamente, porque son las causas más importantes. Siempre que se complete la revisión en el área de primeros auxilios. No olviden que estamos combinando un poco lo que se hace en el sitio del accidente, que es como primaria, y lo que se debería hacer, dentro de lo que significa antes de llegar a un hospital. A veces todos esos elementos lo puedes hacer en un hospital de primer nivel, antes de llegar a un segundo nivel, ¿no? Bueno, el trauma de tórax. Bueno, esto es bien complejo. No olviden que, fíjense, uno de cada 4 muertes se produce por trauma de tórax. Eso es una relación bastante importante. La evolución inicial y el manejo. La primaria en trauma torácico sigue siendo el control de la vía aérea, el control cervical, garantizar el oxígeno y la ventilación, agujas y tubos de toroscopía si son necesarios, ¿no? Los exámenes que normalmente se realizan cuando estás ya después de haber hecho la primera revisión son los hematocritos, la radiografía de tórax, gasometría, electrocardiogramas, pruebas de transfusión de sangre. Hematocritos, hemoglobina, porque no olviden que cualquier lesión importante con pérdida de sangre a nivel de tórax, puedes tener un cuadro de hipovolemia, ¿verdad? La radiografía de tórax te permite ver lesiones pulmonares, empezando de neumotórax a hemotórax. Las gasometrías en sangre arterial te permiten ver cómo está funcionando el intercambio gaseoso. Electrocardiograma, importantísimo, especialmente cuando se trata de trauma cardíaco o contusión cardíaca, ¿sí? Pruebas para transfusión de sangre, no olviden que todo trauma deberías hacerles estas pruebas de inicio. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, la necesidad hoy en día, antes se decía que podías usar cristaloides, coloides primero, hoy en día ya se pregona más el uso
de empezar de primeras con la reposición de sangre. Las revisiones secundarias son identificación de lesiones potenciales letales, después de que ha pasado la primera revisión, o sea, la A, B, C, D, E, cuando estén en un hospital y cuando estén en prehospitalario, el A, B, C, D. Seguramente vuelves y revisas nuevamente cuando el paciente está estable. Exámenes físicos y test diagnósticos. Y los cuidados definitivos, casi siempre el control de la vía aérea. Ecografía torácica hoy en día está siendo bastante programada, especialmente para ver incluso en pulmones si hay sangre, si hay aire. Te permite una muy buena, pero no olviden que la ecografía es un elemento que es, operador dependiente. Entonces, si el que sabe lo hace, lo va a encontrar. El que no sabe, no lo va a encontrar. Garantizar la oxigenación y la ventilación siempre es un cuidado definitivo. Los tubos de toracostomía o pleurostomía o pneumopericardiostomía, todos esos tienen que estar bien controlados. El soporte hemodinámico significa las soluciones, etcétera, y las operaciones que requieran deben ser planeadas. Bueno, dentro de lo que significa trauma torácico hay muchas lesiones que se pueden presentar y deben de iniciarse en la revisión primaria. La obstrucción de la vía aérea, el neumotórax de tensión, el neumotórax abierto, el tórax volante, hemotórax masivo, toponamiento cardíaco, que son los que tienen más relevancia y los que se presentan con mayor frecuencia, pero también pueden haber contusiones cardíacas, contusiones miocárdicas, la ruptura aórtica. No olviden que la ruptura aórtica es una de las entidades que generalmente es del porcentaje que muere en el sitio del accidente, es por ruptura aórtica. Entonces, es muy raro que pasen en la primera hora de oro, que se dice que es de este momento de que se está recibiendo el paciente del accidente hasta llevarlo al hospital y hacer las primeras acciones, sirve. ¿Sí? Se está programando últimamente usar metabloqueadores para disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia para evitar mayor lesión en las rupturas. Hoy en día es un cambio en el paradigma en la TLS. Las rupturas diafragmáticas, que pueden ser agudas o pueden volverse crónicas, pueden aparecer al principio y luego al final, después vamos a charlar. Y las rupturas traqueobronquiales, las rupturas de esófago, son entidades que van a ir viendo. La obstrucción de la vía aérea, las lesiones laringeas raras, generalmente pueden producir ronquera, enfisema subcutánea, les había dicho, y estos requieren intubación. Ahí dice con mucha cautela. Aparte, en vía aérea, aparte de los mecanismos que habíamos hablado, el laringoscopio normal, hoy en día tenemos un montón de arsenal técnico más moderno, empezando del laringoscopio digital, que es el videolaringoscopio, que te permite tener una visibilidad muy buena. Pero aparte de eso tienes los broncoscopios, que puedes intubar con un broncoscopio y es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque te permite evaluar al intubar la permeabilidad o lesiones que hubiera a nivel de la tráquea. Entonces, normalmente es una recomendación cuando se trata de estas lesiones hacer una intubación de esa manera. Y las traqueostomías, cuando tú ves que hay una lesión importante en tráquea, y no le ves una forma de poderle intubar, por supuesto, la traqueostomía, la más baja posible, se debe hacer. No olviden, hoy en día en la tele te pregonan que puedes hacer traqueostomía junto con cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía es una entidad que puedes hacerla solamente con un conocimiento empírico. En cambio, la traqueostomía es más compleja, tiene más muscularización, más dificultades, pero si tú tienes un elemento de Seldinger, es igualito que la traqueo es la cricotiroidotomía. Es muy parecida. Entonces, todo depende también del adiestramiento. Y realmente el cirujano calificado es bueno, pero si tú tienes el conocimiento y la forma de hacerlo, podrías hacerlo, ¿sí? Lo puedes hacer incluso en la ambulancia, si tienes el material que debes de hacer. Los criterios de intubación son todos estos: el PPCO2 más de 50, el CO2 más de 55, el pH de 7.25, coma, hemorragias, apnea, estridor, etc., ¿no? Entre coma hablamos con un Glasgow de 3 a 8 normalmente, ¿sí?
Conductas operatorias. Bueno, en estos casos, las lesiones vasculares, heridas de venas yugulares, arterias vertebrales son condiciones que deberían ser evaluadas y revisadas. Las lesiones de vía aérea superior, laringe, tráquea, hipofaringe, esófago, tejido glandular, nervios, etcétera, deberían también ser evaluadas quirúrgicamente. Ahora vamos a hablar un poco del neumotórax de tensión. Fíjense que el neumotórax de tensión tal vez es uno de los neumotórax que está catalogado como una forma diferente de producir shock, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice lesión del parénquima en la pared torácica. Ese es cuando tú tienes una lesión tipo válvula, en la cual el aire externo, cuando tú inspiras, debería salir, ¿verdad? Pero no sale. Pero cuando expiras, entra. Entonces, el espacio interpleural va expandiéndose y comprimiendo el tejido parenquimatoso pulmonar. Y de esa manera, una vez ya que hemos colapsado el pulmón, también se colapsa el mediastino. Y al colapsar el mediastino, las estructuras más colapsables a nivel mediastinal siguen siendo los grandes vasos, especialmente las venas. ¿Y qué venas están por ese lado? Generalmente las cavas. No olviden que las cavas llevan hacia la aurícula derecha. Entonces la precarga se cae, la poscarga se cae, hay un reforzamiento del sistema periférico aumentando la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica, pero igual el paciente, su retorno venoso se cae, la ventilación del pulmón se contrae, entonces se choquean a estos pacientes. Entonces, y el tratamiento básicamente es tratar el neumotórax de tensión. Pero como les digo, el neumotórax de tensión es una herida tipo valvular que normalmente se produce. El distrés respiratorio, las venas del cuello distendidas, egurgitación yugular se llama, no es más que porque como está comprimido el sistema venoso, no está llegando de la cabeza ni de las extremidades el retorno venoso, por eso es que no hay una poscarga adecuada y por eso se choquea. Y generalmente los ruidos respiratorios pues están caídos, no se escucha nada, hay una hipersonalidad, timpanismo, y generalmente son cianosis tardías, porque al principio pueden estar pálidos por el shock, ¿verdad? Entonces, el neumotórax de tensión básicamente puede serlo tú con un diagnóstico radiológico, pero si ese paciente tú lo ves, está choqueando, etcétera, y tú clínicamente ves eso, puedes hacer una descompresión inmediata. ¿Sí? Cuando hay el neumotórax de tensión, ¿verdad? Entonces puedes hacer una descompresión inmediata. Hay dos tipos de tratamiento respecto a esto. Uno que es rápido, que es colocar una aguja de hueso calibre, el French más grande que puedas tener en bránulas, como ser una número 10, una número 12, para colocar en en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular. Es lo que te decían antes. Hoy en día está un poquito cambiante respecto a esto. Los que tienen experiencia lo hacen ahí y los que no pueden hacerlo en el quinto espacio intercostal línea medio axilar, porque ahí también se hace las incisiones para la pleurostomía, ¿verdad? Pero no olviden que la pleurostomía, o sea, la punción pleural es temporal. Te da tiempo para volverlo al tórax hipertensivo, en un tórax abierto, neumotórax abierto, perdón, y de esa manera el shock disminuye, porque el retorno venoso mejora, la compresión, el pulmón va distendiéndose un poco mejor, etcétera. ¿Sí? Y normalmente lo que va a pasar es que te da el tiempo necesario como para que lleves eso generalmente lo haces en el prehospitalario, porque ya en el hospital como tal deberías ponerle un tubo pleural, ¿no ve? O una toracostomía o una pleurostomía, ¿verdad? Eso se pone en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. No olviden que en estos casos es importante entender que antes te decían que tengas un French un poquito alto, de 30 para arriba, 36, 40. Hoy en día la preparación está entre
28 y 30 range que puedes usar. ¿Por qué? Porque produce menos lesiones a nivel del sistema vascular costal. Porque cuando tú haces una pleurostomía, puedes lesionar estos elementos que después pueden ser importantes focos de sangrado. ¿Sí? Entonces el tratamiento es eso del neumotórax. En cambio, el neumotórax abierto es una herida abierta, no es valvular, se colapsa, hay aire, todos los elementos de timpanismo, etcétera, que se pueden escuchar. Pero si tú no estás en el hospital y lo estás atendiendo afuera, aquí dice cubrir el defecto. Sí, se puede cubrir con efecto con un parche de tres niveles, teniendo uno de los niveles abierto. Eso es para que funcione como una verdadera válvula, haciendo que el aire salga y no con la inspiración salga y con la expiración no entre. Entonces ayuda mucho de forma temporal. En ocasiones cierras el defecto y puedes poner un tubo torácico en el quinto espacio intercostal línea medio axilar, pero si tú no tuvieras, digamos, un sello de agua o un tubo de pleurovac, etcétera, para poder conectarlo, puedes usar diferentes elementos, desde un guante o que puedes conectarlo porque el guante le haces un agujero a un dedo y cuando inspira colapsa y cuando expira sale el aire. Es bastante útil en estos casos. Y por supuesto la operación definitiva en caso de ser necesario. Los tórax flotantes también son las lesiones múltiples de fracturas costales, ¿sí? En estos casos normalmente la intubación, la analgesia y el oxígeno, el control de la expansión pulmonar es importante. Generalmente estos pacientes hay que monitorizarlos hasta llegar al hospital porque estos pacientes van a tener que ser intubados, sedados y enviados a una sala de terapia. Ahora, las fracturas en general pueden ser fijadas en caso de ser demasiadas las fracturas, pero si no son muchas, pueden esperarse para un control secundario. En la inspiración y la expiración del tórax, esto se vuelve un tórax paradójico porque el tórax no funciona con la dinámica de un elemento continente y un elemento contenido que se expande y se contrae. Entonces no hay la presión intrapleural requerida para que ese pulmón funcione adecuadamente. Entonces empieza a tener trastornos de ventilación y oxigenación importantes. ¿Sí? El hemotórax masivo. Antes que me olvidaba, un criterio de cirugía en neumotórax es que cuando tú le pones el tubo pleural en el quinto espacio intercostal y le pones un sello de agua, normalmente estos pueden persistir la salida del burbujeo. Significa que hay una lesión bronquial. Si ese burbujeo pasa las 24 horas, es indicativo de cirugía. ¿Por qué? Porque eso significa que es un bronquio grande y no va a colapsar de ninguna manera. Entonces se tiene que ir a cerrar. ¿Ya? Ahora, en el hemotórax masivo normalmente es la presencia de sangre. Hay matidez, no se escucha nada, a la auscultación, a la percusión, como se ha dicho, matidez. Normalmente hay una hipoventilación importante. El hemotórax masivo es cuando tú pierdes más de 1500 ml, cuando empiezas a perder, o sea, indicaciones quirúrgicas como tal, son 1500 ml de pérdida sanguínea cuando tú le pones un tubo pleural. O cuando sale, persiste salida en las 2 y las 4 horas subsiguientes de 200 ml progresivamente cada hora. Entonces son indicativos de cirugía en estos pacientes. Normalmente lo que tú tienes que encontrar en el sitio del accidente es el choque. Estos pacientes se están choqueando porque hay una gran pérdida de sangre en un elemento que es tórax. No olviden que en el tórax 1500 es lo básico que puedes perder, puedes incluso perder más. Entonces los pacientes ya están con una hemorragia tipo 2, 3 fácilmente, ¿no? Ruptura de vasos, venas del cuello aplanadas, shock, etcétera, pueden ser las causas de este hemotórax masivo. Como dice aquí, restauración rápida del volumen, descompresión torácica con una pleurostomía es bastante, y la autotransfusión no es más que cuando tú le pusiste la pleurostomía, toda la sangre
que sale puedes ponerle a un sistema de filtro y rescatar para poderlo reintroducir en el paciente. En el exterior es bastante factible. En nuestro medio no mucho debido por los medios físicos en los cuales tenemos que no son tan óptimos desde el punto de vista de bioseguridad. Hay intervenciones quirúrgicas, por supuesto. Bueno, la toracocentesis, la toracostomía y la toracostomía cerrada. Bueno, fíjense, la toracocentesis generalmente es la que les había comentado, que se hace con un trocar bastante grandotito, realmente 10 dosis, que es lo que más fácilmente puedes encontrar. Ya les había comentado, el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, pero ahora se pregona mucho que deberías hacerlo en el mismo sitio donde vas a hacer la punción, porque es mucho más práctica, porque al fin y al cabo cuando le estés poniendo el tubo pleural, lo vas a hacer por ese mismo lado, ¿no? Siempre hay que saber dónde colocar esto, ¿no? Luego la toracostomía cerrada, el tubo pleural, etcétera. En la inserción de toracial les he dicho cuáles son los elementos que deberían usarse, ¿sí? La toracostomía, no olviden que la toracostomía como tal es un procedimiento muy frecuente en servicios de trauma, ¿ya? Esta es la imagen tal vez que a mí me gusta mucho porque es, digamos, es lo más obvio para colocar. Siempre la incisión tiene que ser sobre la costilla superior inferior. ¿Qué significa? Porque normalmente la costilla superior, donde estás incidiendo, por debajo están pasando los vasos intercostales, que son relativamente peligrosos porque sangran de veras. Y normalmente tú, si los lesionas, vas a tener pérdidas de sangre importantes que pueden llevarte a tomar una decisión no muy correcta en relación a una toracotomía como tal, ¿sí? Y la dos siempre en las toracostomías hay que tratar de meter el dedo. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes tienen enfermedades crónicas y pueden tener sinequias, eso significa bridas, adherencias. Y en ocasiones cuando tú le metes el tubo, normalmente lo que va a pasar es que lo vas a meter al pulmón y vas a producir una lesión. Entonces, con este pequeño sistema de revisión te permite ver que no haya las sinequias y de esa manera introducir sin ningún peligro el tubo de toracostomía. El tubo de toracostomía siempre se pone con una pinza curva, como están viendo en la figura 3. Se introduce hacia abajo, pero cuando ya estás ingresando, lo tienes que redirigir para que vaya hacia arriba, ¿sí? Esta es la mejor forma de poder colocar un tubo de toracostomía. Ahora, hay las toracostomías asistidas por toracoscopía. En realidad se introduce trócares y a través del trócar tú ves, entras con el laparoscopio hacia adentro y revisas si no hay nada y recién introduces, aspiras, etc. Sí, hoy en día se puede hacer, pero normalmente no lo puedes tener en todo momento. En en las ambulancias normalmente llegas a tener máximo los implementos necesarios como para una toracostomía normal, ¿sí? Este es el sello de agua o frasco. En realidad es el elemento que te permite tener, es una válvula, ¿sí? Hídrica, donde el tubo pleural es conectado al tubo que está hundido en el agua. Y hay otro tubito que la cámara de aire la exterioriza al exterior. Eso es porque eso es para ver burbujeo, demás otros elementos que te permiten ayudar. Ya les he dicho, en prehospitalario en ocasiones tú no puedes tener esta opciones, puedes usar guante, condones, puedes usar bolsas, etcétera, y lo fijas al tubo pleural, pero te permite solamente que colapse cuando requiera, pero y salga lo más que pueda al aire. No es lo más óptimo, pero como emergencia puede ser usado. Hay tubos de toracostomía, sellos de agua que tienen Babcock, que son aspiradores continuos, más se usa en pacientes que tienen
infecciones, especialmente los piotórax, etcétera, o cuando tienen diferentes tipos de adherencias, están enquistados. Normalmente un trauma de tórax casi nunca se usa esto, ¿no? Y esto es lo que más hoy en día se está usando, que son los PleuroVac, los PleuroGuard, etcétera, que tienen la misma función de un sello de agua y nada más que te permiten tener una mejor objetividad de lo que estás viendo en la ventilación, ¿sí? Las normas de colocación y el control de tubos torácicos. Fíjense, esto es la colocación debe ser oportuna en fin de evitar la hipoxia. Si es importante, tú diagnosticas un neumotórax o un hemotórax, deberías ponerle. Los tubos deben ser de calibre mayor de 30 French. Antes se decía eso, o sea, entre 36 y 40 French deberías poner, pero hoy en día las nuevas reglas que te pone ATLS es que deberían ser más delgados de 28 a 30, justamente porque al ser más gruesos tienen más dificultades a introducirse en los espacios intercostales porque el paciente se está moviendo. Y no olviden que el espacio intercostal entre dos costillas es un espacio que es difícil poderlo sobrepasar. Debe colocarse buenas dosis de anestesia en la piel y en la pleura, porque cuando tú ya incides sobre la pleura, el paciente se empiezan a toser si están despiertos y pueden producir grandes problemas desde el punto de vista ventilatorio. Después, la experiencia demuestra que la penetración de la pleura debe hacerse con el dedo. Sí, a veces es bueno hacerlo con una pincita. Fíjense que es claro cuando entres, es como un cuero de tambor, poco suena cuando entres a la pleura, porque es como el peritoneo, es un elemento duro que al penetrarlo a veces con el dedo no lo puedes hacer. Entonces, sí es bueno con una pincita divulsionar hasta entrar y después recién con el dedo o tratar de verificar si no hay las adherencias que les he comentado. Estas recomendaciones por esa razón, porque ahí se puede haber muchas adherencias. Bueno, este es un video de una pleurostomía. Sería bueno que lo veamos. Ya, como siempre, yo pongo todos los títulos y todo del video que he sacado, porque han tenido formas de poder hacerlo, ¿no? Es un trabajo que hace. En realidad es un derrame pleural, chicos, no es un trauma torácico, porque van a ver que va a salir líquido. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Tubo pleural, quinto espacio intercostal. Ahora, puntos de fijación es importante saber. La tetilla es el quinto espacio intercostal, puede ser, excepto en mujeres es muy difícil poder cuantificar si es la tetilla. La axila es el segundo espacio intercostal, el fondo de la axila, y de ahí vas contando hasta el quinto espacio intercostal. La escápula es el séptimo espacio intercostal, puedes subir dos y puedes encontrar al quinto espacio intercostal. Bueno, son formas de poder ubicar el quinto espacio intercostal. Sí hay que tener cuidado de elegir el quinto espacio intercostal, porque a veces si te pasas el sexto o séptimo puedes entrar a la cavidad abdominal y producir lesiones tanto hepáticas o esplénicas dependiendo del lado en el cual estás haciendo. Ahorita está haciendo una anestesia local de piel y no se olviden, ya ha introducido a cavidad, está sacando contenido pleural y está poniendo el resto de la anestesia a ese nivel para que la pleura no duela mucho. La pleura, igual que el peritoneo, es un elemento muy, muy sensible y muy doloroso. Hay que ser muy conscientes con los pacientitos que cuando le vas a poner estas cosas, tienes que saber que tienes que anestesiarle adecuadamente, ¿ya? Como ven, están haciendo un buen tabo cutáneo para poder incidir a ese nivel. No se olvide, la incisión es en la costilla, en el borde superior de la costilla inferior del espacio que has elegido. Eso es para no toparte con los vasos intercostales. Como ven, esto va a ser bastante rápido. Eso es lo que está haciendo. Está metiendo la pinza, está divulsionando y una vez ingresado, suena clarito, ¡ploc! Y empieza a salir líquido. Eso significa que ya entró a cavidad. ¿Sí? Ahí está la revisión digital y ahora sí va a poner.
Estos son unos guiadores. Normalmente se usa en trauma, pero la mayoría de las veces vienen los tubos torácicos sin guiador. Entonces lo que tienes que hacer es usar la pinza para evitar tener este problema, porque tienes que dirigirlo al borde superior, ¿sí? Los guiadores torácicos son muy importantes en pacientes con trauma porque te permiten dilatar antes de introducir. Como ven, eso es un derrame pleural que está vaciando, no es un hemotórax, no es un hemotórax. Pero el principio básico de colocar la pleurostomía es el mismo, ¿sí? No tiene ninguna diferencia. Ahora, cuídense siempre que cuando hagan una pleurostomía, o sea, por hemotórax, avisen a todo el personal que están colaborando con ustedes que van a vaciar el espacio, porque normalmente los pacientes se descompensan terriblemente porque la bulimia cae mucho más de lo que es normal porque va a seguir sangrando, ¿verdad? No por el hecho de que quizás el espacio, el líquido, no va a dejar de sangrar. A veces si son vasos grandes va a seguir sangrando. Entonces ahí vienen las famosas toracotomías de emergencia en las cuales tienes que hacer una toracotomía para poder revisar esto, ¿sí? Al igual que cuando hablamos de trauma cardíaco. Esa fijación es importante, tienen que fijar. Y este es el sello de agua, ¿verdad? Fíjense, el tubito está entrando y el otro tubo está con un elemento vacío. La oscilación de la columna es importante, esa oscilación que están viendo. Significa que está bien colocado el elemento, ¿sí? Bueno, en cuanto a taponamiento cardíaco, no olviden que es otro elemento que produce hipotensión. Realmente la famosa triada de Beck. En la triada de Beck lo que va a pasar es que va a haber los tonos cardíacos apagados, la regurgitación yugular porque hay un aumento de la precarga, que significa el retorno venoso, y la presión arterial se va a caer porque a la poscarga se cae. Y la esterilidad y normalmente va a una electricidad sin pulso, que significa que no se siente el pulso. Generalmente el taponamiento cardíaco se debe ver la vía permeable, terapia endovenosa, pericardiocentesis, pericardiotomía son los dos elementos. La pericardiocentesis no es más que un procedimiento en el cual se punciona en el ángulo costodiafragmático del lado derecho, guiándose a la punta de la escápula, ¿sí? O sea, eso es un punto de referencia. Normalmente se usa una aguja bastante larga de 20-30 centímetros de un French bastante importante. A veces se usa los catéteres peridurales. ¿Por qué? Porque es más fácil y una vez introducida al corazón puedes dejar el mismo catéter del peridural para seguir haciendo una pericardiocentesis, una pericardiostomía, ¿sí? Pericardiocentesis. Esto es una cosa que es para ver. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados. Punta de la escápula, no se olviden, chicos. Punta de la escápula, ese es un punto de referencia. Y se va aspirando y se pone líquido en la zona. Suavemente. En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo. Lo ideal en estos tipos de pericardiocentesis por punción es hacerlo con una imagen de electrocardiograma, porque cuando ingresas hacen extrasístoles y normalmente cuando empiezas a sacar la sangre, como tiene complejos pequeños por la poca expansión del corazón, va aumentando sus complejos pequeños. Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros.
Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. No olviden que también es uno de los elementos que puede producir lesiones miocárdicas si hacen gente que no tiene mucha preparación en esto. Pero si no hay más personas que puedan hacer esto, por supuesto, la teoría es bien efectiva y no es nada complejo hacerlo, ¿sí? Solo hay que imbuirse de valor y hacerlo. Normalmente, si no tienes estas agujas gruesas, largas de 3 centímetros, de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. eso es lo que está haciendo. Normalmente lo que ha dejado es, es como una bránula, pero larga, que en ocasiones no tenemos nosotros. Las bránulas de nosotros son de 10 centímetros, normalmente no tenemos. Pero lo que tenemos a mano casi siempre son los catéteres peridurales que pueden ser usados adecuadamente, ¿sí? Ahora, cuando esto falla, generalmente se hace otros elementos, que es la ventana pericárdica, que también es otro elemento que hoy en día se preconiza. Supuestamente era para cirujanos, pero por la disposición en el mismo lugar de punción ángulo-costodiafragmático derecho se encuentra hasta encontrar el pericardio y se abre. Como ven, no es nada complejo si es que sabes ubicarlo adecuadamente. No obstante, sigue siendo complejo porque si tú no tienes idea de dónde están los elementos anatómicos, a veces es muy difícil. Y como ven, están dejando un drenaje pericárdico en la ventana, que puede ser cualquier sonda que te pueda permitir mantener la ventilación. Fíjense que yo he visto cirujanos cardíacos complicarse con una ventana pericárdica. Entonces, no es tan fácil, pero la TLS actualmente te la está recomendando, ¿sí? Te la recomienda en relación a esto, ¿sí? Entonces, esto es en relación a las lesiones de pericardio, ¿sí? Ahora, los neumotoras simples, neumotoras, contusión pulmonar, lesión del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura traumática de aorta, lesiones traumáticas de diafragma, heridas asfixiantes. Vamos a ir hablando un poco de eso, porque creo que ya nos está pasando la hora, pero sí podemos. El neumotórax, normalmente ya hemos hablado, el neumotórax también. La contusión pulmonar no es más que cuando tú tienes, especialmente los choferes son los que hacen esto, una gran desaceleración del pulmón y el pulmón queda como vulgarmente se dice, como molido el pulmón. Entonces el pulmón ya no tiene actividad. Esto va a dos elementos, o hacia un hemotórax o hacia neumotórax, ¿sí? Y en estos pacientes, como tienen fracturas múltiples, lo que va a pasar es que pueden hacer cualquiera de dos situaciones y se debería poner sellos de agua cuando eso ocurre. Mientras tanto, son pacientes que deben ir a terapia intensiva, ser intubados y ventilados con ventilación asistida, ¿sí? Las lesiones traqueales también son de elementos de revisión, ya les he dicho, una de las cosas más importantes. Si tú ves que tiene una lesión en cuello y ves un enfisema importantísimo, ya sabes que hay una lesión bronquial importante. Las lesiones cardíacas cerradas, que son las contusiones cardíacas, de igual manera se deben tratar como si fuera un infarto miocardio e ir a terapia intensiva. La ruptura traumática de aorta, bueno, estos a las veces van a poder ver a menos que no haya sido una ruptura total. Generalmente ocurre en la unión del ligamento arterioso, donde había el conducto arteriovenoso en la infancia. Ahí es el lugar más fijo y ahí es donde se rompe la aorta. Generalmente son desaceleraciones importantes, traumas importantes. Generalmente cuando tú tienes una fractura de la primera, segunda costilla o la escápula, esos son traumas de tórax que tienen alta probabilidad de producir lesiones esofágicas, traqueales y vasculares como la ruptura traumática de aorta. Lo más importante es identificación lo más rápido posible y consulta quirúrgica. Pero mientras vaya a cirugía, ustedes tienen que dar betabloqueadores para disminuir frecuencia, pulso y evitar que eso se siga rompiendo, disminuyendo la presión, dejándolo un poco o sin mucha presión a la aorta para que no se siga rompiendo, ¿no? Fíjense, estos son los elementos radiológicos que tú vas a ver. Normalmente en el sitio del accidente no vas a tener esta opción. Entonces, en el sitio del accidente prehospitalario lo que vas a hacer es lo más rápidamente estabilizarlo y enviarlo, porque estos pacientes sí se mueren rápidamente. Ensanchamiento de la franja paratraqueal,
enchafamiento de las interfaces paravertebrales, fractura de primera, segunda y omóplato, como les había dicho, obliteración del espacio arteria pulmonar y aorta, depresión del bronco izquierdo porque hace un hemotórax ahí, ensanchamiento mediastínico, desviación del esófago, ¿por qué? Porque cuando está aumentando la presión mediastinal se va hacia un lado. Hemotórax izquierdo, obliteración del botón aórtico y desvío de la tráquea. Son elementos que tú puedes ver dentro de lo que significa una radiografía de tórax. Y el tratamiento básicamente, una vez diagnosticado, estos pueden ir a una tomografía o una arteriografía y ver verdaderamente el grado de lesión que se ha producido en la aorta y por supuesto hacer una toracotomía para poder retirar. En pacientes, me olvidaba, la toracotomía, ya sea lateral o medial, va a depender mucho del grado de posibilidad de muerte del paciente. Especialmente en corazón, si tienes una herida penetrante en corazón y está sangrando hemotórax, pericardiocentesis, etcétera, y sigue sangrando, tienes que hacer rápidamente para obliterar el sangrado. Ahora, si hay una lesión aórtica, tendrías que hacer una transesternal. En cambio, las otras, lo que te recomienda es una lateral, una toracotomía lateral, que es la que es más fácil de ingresar y más rápido. ¿Sí? Las rupturas diafragmáticas, les he dicho, pueden ser agudas o pueden volverse crónicas. Las agudas son las que más problemas te traen, normalmente en la dinámica respiratoria. Generalmente son lesiones que pueden causar rápidamente disfunciones respiratorias. El tratamiento es quirúrgico como tal. Y las heridas pueden ser ocasionadas por armas contundentes, proyectiles, armas de fuego, contusiones, desaceleraciones. Los famosos choques en auto pueden producir lesiones que pueden estar inaparentes. Y las heridas mediastínicas transfixantes. ¿Qué significa esto? Que pueden producir mayor lesión conjuntamente muchos de estos, o sea, son combinaciones. Hemorragias torácicas exsanguinantes, neumotórax atesto por un aumento cardíaco, lesiones cardíacas penetrantes, lesiones esofágicas, tracobronquiales, lesiones de la columna cervical. Todos son elementos que pueden producir trauma de tórax y pueden producir la lesión. Bueno, esto es en relación a trauma de tórax, chicos. Espero en el poco tiempo haberles dado una idea general de lo que se debe de hacer con un trauma de tórax. No obstante, este tipo de lesiones, lo máximo que tú puedes mantener es una ventilación adecuada a un paciente en el prehospitalario y tratar de transferirlo o movilizarlo lo más antes posible. ¿Listo? Bueno, preguntas, muchachos. Hola, hola, hola. Hola. ¿Alguna pregunta del auditorio? No, doctor. Bueno, por favor, el día de mañana, yo sé que es feriado, pero no puedo retrasarme. Vamos a hacer a las 6 de la tarde. Yo estoy de turno, pero voy a darme un tiempito para poder hacerle la clase, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el día de mañana, por favor. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.